que no tiene filtro, que es acelerado, que va diciendo todo lo que se le ocurre sin medir las consecuencias, que no tiene pelo pa'l moño. Es que mucho se ha dicho sobre Pacho Santos, pero también que País Libre fue oxígeno para los miles de secuestrados en Colombia, que hizo un papel muy digno en el cargo gris de la vicepresidencia y que de bobo no tiene ni un pelo. También que la pelea familiar con su primo, el expresidente Juan Manuel Santos, es irreconciliable y que lo ha afectado emocional y políticamente. La nena Rázola habló con él y Pachito se despachó. Y en el barrio Las Ferias, ahí antes de cruzar la 80, interceptan un carro, nos intercepta por delante, otro por detrás, quedamos encajonados, miro yo al conductor, está totalmente congelado y tan pronto me volteo ya veo 3 personas, 2 con ametralladoras con silenciador y un señor con una almohada y empieza a golpear el vidrio y pues a mí nunca se me ocurrió que fueran a asesinar al conductor, pues abrí la puerta, me pusieron unas gafas negras pintadas, yo alcancé a oír montándome al carro como 2 balines, pin, pin, y un señor con un pasamontañas rojo estaba ahí con una ametralladora y yo le digo, ¿en manos de quién estoy? Y me dice, ¿en manos de quién quiere estar? Y le digo, no, yo sé que estoy en manos de Pablo Escobar. Y ahí empezaron los 8 meses de secuestro. Era el 19 de septiembre de 1990. Francisco Santos Calderón tenía 28 años. Era el jefe de redacción de El Tiempo y ese día sicarios de Pablo Escobar lo secuestraron a él y mataron a su conductor, don Omancio Ibáñez. Le dije, deme una botella de aguardiente, cogí, me la soplé así. Y bueno, y ahí empezó un día y una noche y un día y una noche hasta que me liberaron en el 20 de mayo de 1991. Fueron 8 meses atado con cadenas a una cama, rodeados de asesinos de Escobar que le apuntaban al menor movimiento que hiciera. Tenían que llevarlo al baño y eso no era vida para nadie. Y desarmé una cuchilla de afeitar y la metí debajo de mi cama. Y dije, este domingo, por la noche, apago la luz, me corto las venas y al otro día amanezco muerto, calladito, sin que supieran. Y la decisión estaba tomada. Y ese día me llevan el periódico y empiezo yo a mirarlo y veo un artículo del padre Llano donde el título es No se suicide. No se mató, pero tampoco se le quitaba de la cabeza la idea de que sus días, mientras estuviera secuestrado, estaban contados. Pablo Escobar había demostrado de 1000 maneras que él no pensaba 2 veces a la hora de mandar a matar. Y Francisco no tenía por qué ser la excepción. Cuando me secuestra Pablo Escobar, yo la verdad nunca pensé que fuera a quedar vivo, nunca. Estaba prácticamente recién casado con María Victoria García, su novia, desde cuando eran pelados. Pero lo que sí es cierto es que pues, la debilidad de uno es la familia. Y yo creé como un castillo emocional para no pensar en mi mujer, en mis hijos, en mi padre. Y esas murallas emocionales me duraron mucho tiempo después. Yo quiero verlo, primero que todo, ¿dónde está? Todo tiene su final y el 20 de mayo de 1991, 8 meses después, Francisco Santos Calderón, el hijo menor de Hernando Santos Castillo, salió en libertad. Estoy feliz, imagínese, por Dios. El alboroto fue grande, apenas podía caminar. Su casa estaba llena y su papá se abría paso para abrazar a su hijo menor, a Pachito Santos, el tipo divertido, carismático, reportero convencido. Esa escena de su libertad, de estar sin cadenas y vivo, era surreal para él, porque siempre pensó que salía, pero muerto. Entrevisté a Popeye en la cárcel de Cómbita y entra Popeye por un lado del cuarto donde le íbamos a hacer la entrevista y se queda parado y me dice, hombre, estoy viendo un fantasma. Y le digo, ¿por qué, Popeye? Y me dice, porque tú deberías estar muerto. Y pues me salvé y aquí todavía sigo dando lora. Y tiene toda la intención de que esa lora sea para rato. Entonces el espíritu humano también es una cosa indomable y tiene, digamos, una capacidad de persistir que es lo que a uno le genera la posibilidad de sobrevivir esas experiencias. Pero Francisco llevaba su calvario por dentro y pasaron años para lograr que las piezas volvieran a encajar. Yo regresé con síndrome postraumático y yo me levantaba sudando agitado, pensando que iba a abrir los ojos y iba a ver el techo de donde estaba en el secuestro y era el techo donde estaba yo viviendo. El tema emocional que le conté de esa barrera, pues eso generó dificultades en el matrimonio, dificultades con los hijos.
En su casa intentaba hacer lo posible, derribando todos esos muros emocionales. Francisco Santos Calderón se metió en la cabeza de hacer su fundación. Los secuestros destruyen vidas, destruyen la sociedad, destruyen el entorno familiar, el entorno social, crean toda clase de zozobras, cambian la gente. Hizo una marcha, era la voz cantante contra el secuestro y su cara y su andar rítmico e hiperactivo lo llevó a recorrer el país denunciando la atrocidad de ese crimen. Creamos la primera ley antisecuestro, la primera y única ley por firmas, movimos más de 1 millón de firmas y se las entregamos al Congreso y les dijimos, ustedes tienen que hacer esta ley, sacaron el estatuto antisecuestro, que era muy duro. Para el año 2000, Francisco Santos ya tenía 4 hijos, que se llaman Carmen, Gabriel, Benjamín y Pedro. Había pasado por la redacción del periódico El País de Madrid. Se convirtió en un activista y eso no lo tenía para nada en su cabeza. A todas las personas que están secuestradas, les digo que tengan fe, que no están solos. Pero Álvaro Uribe sí, lo metió en su cabeza y le echó el ojo. Con la compañía de Francisco Santos, candidato a vicepresidente. Lo propuso para hacer su fórmula vicepresidencial y su familia, todos los Santos, incluyendo sus hermanos, pensaban que ese vestido de político le iba a quedar muy grande. Sacan un editorial que escribieron mi hermano Rafael y mi primo Enrique, muy duro, prácticamente diciendo que era, no solo que era la decisión equivocada, sino que yo era un inepto. Y bueno, pasó lo que pasó. Lo que pasó fue que ganaron la presidencia de la República en 2002 y en 2006, y eso provocó la ira santa hasta nuestros días. Y a Álvaro Uribe le dice a Enrique Santos, no, esta decisión no tiene reversa, él va a ser el candidato. Al otro día hay una reunión de todos ellos, hermanos y primos, muy dura, muy dura. Juan Manuel no estaba y Juan Manuel era el que había hecho política toda la vida. Yo caigo ahí de paracaídas. Doctor Francisco Santos Calderón. En paracaídas y con el viento a favor, se convirtió en el flamante vicepresidente de la República, es el menor de todos, al que le decían el disparatado, el último de la cola, y lo llamaban Pachito para quitarle fuerza. Yo soy súper nervioso, súper agitado. Su familia se adaptaba, pero no se tragaba muchas cosas. Compartió gabinete con su primo Juan Manuel, quien fue nombrado ministro de Defensa por el expresidente Álvaro Uribe. Como ministro de Defensa Nacional. En 2010 fue elegido presidente Juan Manuel Santos, su primo hermano, con el apoyo de él y del Centro Democrático. Los vientos parecían en calma, pero la hecatombe estaba por llegar cuando se filtró que había negociaciones secretas en Cuba entre el gobierno y la FARC. Y ahí sí, ¿quién dijo miedo? Y la familia se fraccionó, y de paso, el país también. Pero lo mío con el presidente Santos es un desacuerdo absoluto en materia política, en lo que pasó en su gobierno, en cómo hizo el proceso de paz, en cómo dividió el país, en cómo dejó a Colombia mucho más rota y mucho más fracturada. Y sí, toca preguntarle qué es eso que no le gusta tanto de la gestión de su primo hermano, eso que puso a una familia bogotana a pelear en bandos opuestos. ¿Qué fue lo que tanto le molestó del proceso de paz que lideró Juan Manuel Santos con la FARC? Lo que nunca me imaginé fue que en ese proceso de negociación dividieran al país. Todo lo que pasó fue lo que generó, digamos, un distanciamiento frente a cómo se estaba llevando el proceso de paz, cómo estaban legitimando una organización que había cometido todos esos horrores y dándole un tratamiento casi que igualitario al de un Estado de Derecho, a una democracia. Ese sapo no se lo termina de tragar Francisco Santos. Y aunque ya hayan pasado casi 4 años de la firma del acuerdo, no ha variado sus argumentos y lo reafirma y sigue resintiendo todo lo que pasó. ¿Usted cree que el expresidente Santos cedió demasiado a las exigencias de la FARC? Mire, finalmente van a acabar sembrando lechugas después de haber cometido toda clase de crímenes y eso me duele en el alma. ¿Qué pasa por su cabeza cuando se da cuenta que el primer acto de gobierno de Juan Manuel Santos es anunciar, o uno de los primeros actos fue anunciar el diálogo con la FARC? Venga, le cuento una anécdota que nadie la conoce. Nadie la conoce. El primer acto de él fue darle las grabaciones a Correa y a Chávez. Se refiere a las USB, memorias y computadores incautados a la FARC. Y pese a que el expresidente Juan Manuel Santos lo niega y afirma que jamás eso ocurrió, Francisco Santos insiste. El primer acto del presidente
Santos, el mismo 7 de agosto fue eso. Inclusive en contra de sus fuerzas militares, o sea, eso sí fue grave. Y ahí se ha quedado todo, en una relación delicada, grave y tirante, como la misma que atraviesa el país de arriba abajo y por todos los lados. Mintió pero descaradamente. ¿Van a ir a la cárcel? No van a ir. No van a ir al Congreso, están en el Congreso. De pronto, otra hubiera sido la historia donde hay un intento de acercamiento entre el Centro Democrático y el expresidente Santos. ¿Hubo ese intento de diálogo y de acercamiento? Jamás hubo un acercamiento del presidente Santos con el presidente Uribe. Jamás hubo una aproximación de decirle, venga, ¿cómo lo hacemos? Era un tema de celos tan grandes frente al presidente Uribe que generó un proceso de paz que fracturó a Colombia. El presidente Santos, a los que creíamos que como se estaba negociando era equivocado, pues nos tildó de enemigos de la paz. Ser enemigo de la paz es un título con el que no quiere cargar, pero ya las cosas parece que quedaron así, aunque resiente que su primo no hubiera tomado otra decisión. Pero fíjese que a pesar de todo ese encasillamiento, ganó el no. Los colombianos votaron en su mayoría contra el acuerdo. Que eso pase en un país. Si yo tuviera algo de dignidad política, yo habría renunciado. Pero independientemente de eso, yo sí reconozco que era necesario. Yo no le veo todo negativo al proceso de paz, le veo muchísimas. Finalmente desarmó un montón de gente, pero el costo fue brutal y fracturó la sociedad. Y a ellos como familia. Nadie se quedó en el mismo sitio donde estaba y aunque ha habido trinos en Twitter que van y vienen, hay un momento que para él marcó una distancia irremediable. Y fue cuando Martín Santos, el hijo mayor del expresidente Santos, se metió con la sexualidad de su hijo Pedro. Y ahí sí, el tono se le sube. Y lo que hizo Martín es execrable, digámoslo así. Pero Pedro mostró lo que era. Lo tiraron al ruedo en un toro de 500, frente a un toro de 500 kilos, sin él jamás haber toreado un toro y cogió y y le cortó oreja y rabo. Martín Santos no solo reconoció su equivocación, sino que ofreció excusas a su primo. Y hasta ahí llegó la cosa. Y hoy el trato es cordial y amable. Pero la cosa entre Francisco y Juan Manuel Santos no. El más reciente episodio fue la visita del expresidente a Washington, que de nuevo agitó las aguas, porque a Francisco nadie le quita de la cabeza que la intención de su primo era sacarlo del camino, aunque la agenda del expresidente Santos incluía solo hablar de la situación de Venezuela, y por eso se reunió con el Departamento de Estado. ¿Usted cree que la venida de Juan Manuel Santos a Washington fue intencional? ¿Fue con ganas de hacerle daño? ¿Eso piensa usted? ¿Cree que fue así? Pretendía hacerme daño a mí, hacerle daño al presidente Uribe, hacerle daño al presidente Duque y de paso tirarse las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué tal esa carambola? Yo, perdóneme, pero si yo soy expresidente y llamo a mi país, yo jamás hago eso. Pero yo lo único que dije es, si yo tengo una queja del embajador de Estados Unidos, sea quien sea, por actuación en política, yo no voy de acusetas, panderetas aquí a Estados Unidos. Yo hablo con el presidente de la República. Yo soy un expresidente. Y le digo, oiga, su embajador está haciendo esto y esto y esto y esto. Y si tiene una prueba, que no las tiene. Entonces me parece que ahí lo que mostró también fue una actitud apátrida. Pero no me saque más de estas vainas, Ola, que me está... Pero toca sacarle más vainas porque no le hace el quite a ninguna pregunta, ni siquiera pone mala cara. Que soy demasiado franco. Ya se tiene que ir. Y de pronto esta fue su última entrevista como embajador de Colombia, que la atendió con tenis, con su camisa sin corbata, con bigote y barba. Un estilo que de pronto resalta y bastante con la solemnidad de un salón engalanado, diplomático y sobrio. Dice que viene para los medios de comunicación, pero eso lo va a ir definiendo semana a semana. Lo único que te voy a decir es que sí voy a defender las libertades de Colombia, que están amenazadas. La libertad de empresa, la libertad de expresión, la libertad de culto, las libertades de Colombia están amenazadas, la democracia en Colombia está en amenaza y toda mi vida esa ha sido mi lucha. Todo el mundo sabe que ni por diplomacia ni por quedar bien se va a callar. Es franco para algunos y hasta estrafalario, pero para otros se acerca más a la imprudencia y le gritan que es un irresponsable. Es que ejemplos también hay, como aquella vez en 2011,
que sugirió usar contra los manifestantes armas no letales, pero que producen descargas eléctricas. Y la más reciente fue cuando en una conversación privada le dijo a la ex canciller colombiana que el Departamento de Estado de Estados Unidos está destruido. Nada más y nada menos. Es así, francote y disparatado a veces, y así seguirá. Y cuando aterrice en Colombia hará lo mismo que hizo en esta entrevista, despacharse. Mientras calienta motores la campaña electoral, Pacho volverá al periodismo. Bienvenido, querido colega. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.